Con respecto de los acontecimientos últimos que ha vivido el país, que eso no provoca risa, por cierto, pero sí los saludos de algunos amigos que son tan graciosos, pero me encanta que se despierten con buen ánimo, sobre todo algunos que son malhumorados. Varios acontecimientos, sobre todo los últimos que ha vivido este país, se relacionan o involucran a un personaje que ha sido muy polémico y que, claro, no escapa tampoco a las polémicas, y es la señora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado. Ustedes, más que yo, saben todo lo que se ha dicho durante, sobre todo el viernes anterior, y esta suerte de dimes y diretes en los que ha entrado la fiscal con un medio de comunicación digital y un periodista en particular, periodista que trabaja con su esposa y que los dos, de paso el señor Boscán y su esposa Mónica Velázquez, que han denunciado y han señalado haber recibido amenazas, y producto de esas amenazas también se han emitido una serie de alertas de organismos no únicamente nacionales, sino también internacionales, que están permanentemente vigilando el normal desempeño del periodismo, de los periodistas, y que son vigilantes también del cumplimiento, del respeto a los derechos humanos en estados que supuestamente se precian de ser respetuosos de la democracia y del rol de la prensa y del periodismo, como se supone que es Ecuador. Pero bueno, las circunstancias y la situación por la que atraviesa el periodismo en el Ecuador, creo que ustedes más que yo la conocen, sobre todo en los últimos 7 u 8 años, en donde casi una decena de periodistas han tenido que huir del país tratando de ponerse a buen recaudo y de salvar sobre todo su vida, porque han recibido amenazas de muerte. Y yo no me voy a meter a juzgar o a tomar una posición con respecto de, en este caso, quién dice la verdad o quién tiene la verdad, o ponerme del lado de los periodistas o del lado de la fiscal. No, para nada. Yo más bien en este caso lo que sí quisiera es invitarles a ustedes a hacer un ejercicio de reflexión con respecto de lo interesante que resulta para el país, más allá de lo lamentable, por supuesto, de la situación que vive el país, por todo lo que tiene que ver con la inseguridad, los altísimos niveles de violencia que hay en todo el Ecuador. Ya da la impresión de que no hay un lugar seguro en este país, lamentablemente, que antes se ubicaba entre los países más seguros de la región, con programas o con proyectos súper exitosos en materia de seguridad, como lo que fue o lo que significó, por ejemplo, la instalación y el funcionamiento del sistema integrado de seguridad ECU 911, controlado por el desaparecido Ministerio Coordinador de Seguridad. En fin, ya esa realidad es muy ajena, muy lejana además para nosotros, cosas que dejaron de existir hace 7, 8 años, que empezaron a echarse abajo toda la política pública indistintamente del área, ¿no? Seguridad, educación, cultura, deportes, obra pública. Pero ¿sobre qué quería invitarles a reflexionar en torno a este tema? Varias cosas. La primera, que es una pelea y es una disputa increíblemente entre gente que formaba parte de un mismo equipo.
Porque a mí, por ejemplo, más allá de lo que hoy pretenden mostrar o decir o revelar, digamos, que son cosas que quienes no hemos estado en la orilla de ellos, son cosas que hemos sabido y que hemos visto y que hemos escuchado y sobre las cuales hemos reflexionado además durante largo rato, ¿no? Pero este segmento de periodistas y de medios de comunicación formaron parte también de todo el aparato comunicacional que en su momento respaldó la elección de la fiscal. Y respaldó hasta cierto punto varias de las actuaciones de la fiscal. Periodistas que no han moderado su vocabulario al momento de referirse en contra de Rafael Correa, llamándolo prófugo, por ejemplo, o hacer chiste y hacer mofa y burlarse de la situación que durante 6 años ha vivido, por ejemplo, Jorge Glass, de quien no han perdido la oportunidad de burlarse. Cada oportunidad que han tenido se han burlado. Han hecho chiste, han hecho mofa sobre las condiciones de salud que enfrenta Glass, sobre la alimentación que recibe Glass, sobre la situación incluso hasta familiar de Glass. Y así por el estilo. Cuando se dio lo del Grisete y el señor Alvarado, hicieron mofa. Cuando pasó lo de la salida del país de la señora María de los Ángeles Duarte, hicieron mofa. Y así por el estilo. Y siempre tomando postura y tomando una posición de abierto respaldo a las acciones de la fiscal. Entonces, por un lado, sí no deja de sorprender este cambio, empezando a decir, no, es que la fiscal no ha actuado de tal manera con respecto de la mafia albanesa, porque la mafia albanesa ahora resulta que descubren que ha tenido vínculos con el gobierno de Lazo y cosas por el estilo. Entonces, por un lado, yo sí digo, creo que no hay que ser tan inocentes como para olvidarnos cuál fue el rol que en serio jugaron determinados medios de comunicación, ciertos periodistas, durante todo el proceso de la persecución. Cuando empezó, la parte más jodida, más dura, más compleja de la persecución, el gobierno de Lenín Moreno, el primer tramo del gobierno de Lenín Moreno. El respaldo que le dieron a la consulta del 7 veces sí, que dio origen a la instalación de la transitocracia, del trujillato, y ese trujillato finalmente fue el que definió la selección de gente como la señora Diana Salazar en la fiscalía. Sí, que hoy están diciendo ciertas cosas que pueden resultarle incómodas, que pueden ser útiles y demás. Ok, sí, es verdad, pero tampoco nos olvidemos cuál fue el papel que estos medios y estos periodistas jugaron en aquellas épocas. Gente inocente a la que le acusaban de delitos inexistentes que nunca fueron probados, fueron a pasar en la cárcel y la pasaron mal. Si les molesta que se ponga como ejemplo, se recuerde lo que sucedió después de lo de octubre con ciertas autoridades locales, vale, ni siquiera les voy a mencionar eso, por el sesgo que puedan ciertos personajes tener, ¿no? Lo que pasó en Quito y en Pichincha. ¿Qué tal si recordamos, por ejemplo, lo que hizo la Fiscalía por orden de María Paula Romo y del gobierno de Moreno con Olavini, un ciudadano, además extranjero, que nada tenía que ver con la política, que nada tenía que ver con los asuntos que estaban en disputa en ese momento, sino que, coincidencias de la vida, era un programador informático, vivía en Ecuador, y Ecuador también estaba en medio de esa coyuntura en la que en la mitad se encontraba Julian Assange, y que resulta que Olavini era amigo por las actividades profesionales a las que se dedicaba de Assange, y había que meterlo preso.
alguien a quien no le pudieron probar nunca nada, al que le cambiaron su identidad, su nombre, su nacionalidad, al que le inventaron barbaridades y le metieron en la cárcel durante mucho tiempo sin haberle probado nada. Todo por orden del poder de turno. La señora Romo y un informe de policía, todo mal hecho, forjado, un desastre. Y bueno, hoy a partir de eso está en medio del debate, de la discusión, esta disputa entre la señora fiscal y ciertos medios de comunicación. Coincide con un hecho. Coincide con el hecho de que la semana anterior también, por pedido de la propia fiscal, se retome el juicio político. Fue ella, recordarán ustedes, un video que lo revisamos juntos también, que lo publicó la semana pasada, en donde la señora fiscal dijo, ya ha pasado, digamos, la parte más grave, el médico ha dicho así, esos problemas personales y de salud en los que no nos vamos a meter, es una cosa muy, muy personal, muy suya, pero estamos dispuestos a enfrentar el proceso de fiscalización y juicio político que la Asamblea tiene en sus manos, por solicitud de la legisladora Gisela Garzón. Fue la propia fiscal la que solicitó que se retome el juicio político. Pero no solo está eso en el medio. ¿Y por qué es tan importante todos estos temas que les voy mencionando? Porque creo que hay que tener fresca siempre la memoria. ¿Ya? Entonces, la señora fiscal, después de haber dicho ella, semanas atrás, de que no podía ser sometida a un proceso de fiscalización tan delicado, tan grave, que ella no podía estar prestándose para esas cosas porque tenía un embarazo de alto riesgo. Ahora dice que ya pasó el riesgo en el embarazo, que ella está bien, que el bebé está bien, todo lo demás, puede ir al juicio político. Sumémosle un hecho adicional, que no está en manos ni en la cancha de la Asamblea, ni en cancha de la Fiscalía, ni de los medios de comunicación, más allá de que los medios de comunicación también están jugando un papel y un rol determinante en este caso, ya les voy a decir por qué. El concurso de selección del nuevo o nueva fiscal general del Estado, que está en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Que sí o sí tiene que haber y sí o sí tiene que pasar, porque eso es lo que dice la normativa vigente en este país y eso es lo que dice el procedimiento. Y vamos a ver si es que los meses que quedan, que son algo así como 8, estamos agosto, ya casi se termina, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses, hasta el 8 de abril, en que va a tener que ser posesionada el nuevo o nueva fiscal, el 8 de abril. 8 meses, preguntarnos si será o no suficiente tiempo como para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda llevar adelante todo lo que implica, todos los pasos, todos los procedimientos, los trámites, las pruebas, los concursos, las calificaciones, el proceso de oposición, todo, las impugnaciones y todo lo que demanda un proceso de selección de una autoridad tan importante como la de la Fiscalía. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra organizando un concurso público de méritos, oposición e impugnación que determina o determinará quién ocupará el puesto de fiscal. Este proceso, que incluirá la emisión de un nuevo reglamento, tiene un plazo máximo de 13 meses. Quedan 8. Según lo establecido por las autoridades, el mandato de Diana Salazar, actual fiscal general del Estado, llegará a su fin el 8 de abril del 2025, fecha en la que concluye oficialmente el periodo de 6 años para el que fue elegida en un concurso público llevado adelante por el Trujillato.
Con este límite temporal, el Consejo de Participación se encuentra trabajando para garantizar un proceso, garantizando, entre comillas, que asegure la designación del próximo fiscal, quien tendrá la responsabilidad de liderar uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia del país. El proceso arrancará con la elaboración del reglamento que guíe las diferentes etapas, plazos, requisitos legales y prohibiciones que superarán los concursantes. La Constitución de la República ordena en su artículo 196 que quien aspira a la Fiscalía General del Estado deba cumplir los siguientes requisitos. 1. Ser ecuatoriano o ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos. 2. Tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa. 3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de 10 años. La fiscal o el fiscal general del Estado desempeñará sus funciones durante 6 años y no podrá ser reelegido. Rendirá un informe anual a la Asamblea Nacional. La designación se hará de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley. Como ustedes escucharon bien hace un momento, el Consejo de Participación Ciudadana debía haber llevado este proceso en un plazo máximo de 13 meses. Ya, les quedan 8. Y a pesar de aquello, ustedes durante estos días se deben haber encontrado mensajes como y publicaciones en determinados medios de comunicación como... Yo me he encontrado algunos, escogí un par nada más, que quería compartirlos con ustedes. Una publicación de Ecuador en Vivo. El botín es muy tentador. Me imagino que como botín, ellos le denominan a la fiscalía, ¿no? Es un botín, ha sido un botín. Seguirá siendo un botín si seguimos con esa mentalidad. La Fiscalía es quizás la única institución que resiste de pie la feroz embestida de la mafia política y del crimen organizado. Y ponen una foto de la señora Diana Salazar, feroz asedio a la Fiscalía. Y yo les pregunto, te paso, Meli, para que le puedas poner la foto, más allá del tweet de este post de Ecuador en Vivo. Que hay muchas más publicaciones, y no solo publicaciones en redes sociales, sino opiniones de medios de comunicación a través de sus periodistas con respecto de que el Consejo de Participación Ciudadana se está apurando y está acelerando el proceso para elegir nuevo fiscal porque quieren que sí o sí se vaya la señora Salazar porque el interés es que se vaya. Puede ser que haya sectores de todo tipo. Ahí tienen ustedes el post. Feroz asedio a la Fiscalía. Yo pregunto, ¿cuál es el asedio? La señora pidió que se reactive el juicio político. El Consejo de Participación Ciudadana le quedan 8 meses de 13 para poder elegir un nuevo fiscal. Porque la ley y la Constitución, como ustedes escucharon bien, les manda. ¿Cuál es el asedio? Más allá de el cumplimiento de la ley. Porque lo otro, ¿qué sería? ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción sería que hagan como lo que el Trujillato hizo con Celi, por ejemplo. Hacerse la vista gorda y no llevar adelante ningún tipo de proceso de selección. Y ojo, en esa época, a Celi en el caso de la Contraloría, no solo que tenían que haber seleccionado un contralor, que nunca lo hicieron porque lo que les interesaba era tener al utilitario de Celi ahí para que haga todo lo que hizo, tenían que haber evaluado la gestión. No hicieron nada de eso. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pretenden? ¿Que el Consejo de Participación Ciudadana actúe como ha venido actuando hasta el momento? Son 7, ¿no? Probablemente no, los 7 no están en esa línea. Conversamos hace unos días atrás con Augusto Verduga y creo que nos queda claro quienes sí pretenden cumplir con estos plazos y lo que dice la norma de que en 8 meses se elija un nuevo fiscal, porque el 8 de abril sí o sí el Ecuador debería tener una nueva autoridad en la Fiscalía, pero seguramente entre esos 7 hay otros, no sabemos cuántos, que sí están interesados en boicotear, en torpedear y en alterar no solo los plazos, sino todo el proceso de selección de la nueva autoridad de la Fiscalía General
del Estado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el asedio? Y hay que ver nomás cuáles son los personajes que aparecen a, por un lado, defender a la fiscal y por otro, atacar a todos quienes han venido permanentemente cuestionando la labor de una funcionaria que no está lejos de receptar críticas de la opinión pública en general, indistintamente de la orientación política que una persona, un actor político, un periodista, un medio de comunicación en general pueda tener con respecto de el accionar de la Fiscalía. Entonces aparece por ahí Diego Ordóñez, exministro de Guillermo Lasso. ¡Qué coincidencia! Él mismo dice, ¿coincidencia? Se pregunta. Reinicia el enjuiciamiento político a Diana Salazar y aparece el ñaño de Norero, de Masú y otros mafiosos, refiriéndose a Buscán, a acusar a la Fiscalía de proteger narcos y que una opinión pública sedada y empendejecida, ojalá reaccione y la sociedad rechace a los mercenarios. Una vez más, el enjuiciamiento político reinicia, como dice Ordóñez, por pedido de la propia fiscal. Eso no fue pedido ni de Boscán ni de los propios asambleístas interesados en fiscalizar a la señora Salazar. No, fue pedido de ella que se reactive el juicio. ¿Por qué? No sabemos. Sería lindísimo poder preguntarle a la fiscal, más allá de la opinión del médico, de que sí está en condiciones. ¿Por qué decidió hacerlo en este momento? Este momento es súper especial para este país porque estamos entrando a una etapa preelectoral. Y como lo hemos conversado durante toda la semana anterior, el proceso de fiscalización en contra de la fiscal va a coincidir con muchas de las etapas del calendario electoral. Inscripción de candidaturas, plena campaña electoral, las mismas elecciones, en fin. Entonces hay muchos aspectos que deben tomarse en cuenta más allá de únicamente lo que yo les planteaba la semana pasada a partir de las propias palabras usadas por la fiscal en su video, las narrativas. Más allá de las narrativas que se quieran imponer desde el rincón que quieran imponerse, desde los que apoyan a la fiscal hasta los que critican y cuestionan a la fiscal, acá hay cosas que son hechos reales. Y un hecho real es que la señora pidió que se reactive su juicio, de que hay ahora medios de comunicación que en su momento eran parte de los cheerleaders de la fiscalía, que recibían estos mismos medios de comunicación, que hoy están revelando todo lo que revelan de la fiscal y de la fiscalía, recibían chats filtrados de casos, muchos casos, los casos de octubre del 2019, en fin, los casos que involucraban al exalcalde Yunda, eran los primeros en recibir. Casos como el del exdefensor del pueblo, fueron los primeros en publicar los videos de las cámaras de seguridad del condominio donde ocurrió aquel suceso lamentable de mayo del 2020. Si no me equivoco. Me corrigen la fecha si es que me equivoco, por favor. Gracias, amigo. Entonces, sí, eso llama mucho la atención. Que ahora, entre quienes antes actuaban y operaban como aliados, estén en una franca disputa. Inaceptable, por cierto, las amenazas en contra de los señores de la posta, salgan de donde salgan, son inaceptables. Y más allá de lo que uno pueda creer o pensar de ellos, no está de más expresarles también nuestra solidaridad. Que no quisiéramos estar como en su momento ellos nos pusieron a nosotros, ¿no? Con amenazas de la propia fiscalía a partir de memes falsos que la señora Romo le compartía a Vivanco y que él publicaba, acusándonos de tener troll centers y una serie de estupideces más que publicaron en aquella época. No es bonito estar así. Ellos lo vienen sintiendo desde hace rato, habiendo sido perseguidos por un gobierno al que apoyaron, que es el de Lasso. Entonces, lamentable que así sea.
Juicio político reactivado por la señora Salazar. Medios de comunicación y periodistas que antes formaban parte del mismo bloque de cheerleaders de la fiscalía, que ahora están empezando a cuestionar y a criticar a la señora Salazar. Un proceso de selección de la nueva autoridad que, nos guste o no nos guste, tiene que llevarse adelante. Y que una vez más, desde este espacio, esperamos y confiamos que los señores del Consejo de Participación Ciudadana dejen de lado su vanidad, su ego, el interés de ganar likes, el interés de ganar seguidores, de ganar notoriedad, que ya una vez que han tenido sus 15 minutos de fama por haber logrado que se le sancione al alcalde de Quito, por haber presentado una denuncia totalmente deschavetada en contra de la vicepresidenta Abad, etcétera, 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 digan, no, carajo, acá lo principal, lo primordial, lo vital es darle al país un proceso absolutamente serio, impecable, técnico, transparente, de la nueva autoridad que va a estar al frente de la fiscalía, porque, caray, este país no puede dejar la fiscalía otra vez en manos de un personaje como la señora Diana Salazar. Porque yo les voy a plantear nuevamente la pregunta que les hacía la semana pasada, que creo que deberíamos hacernos todos los días con respecto de, cuando ustedes vean gente que le alaba, que le apoya, que le respalda, que se las juega por la señora Salazar, cuyo único mérito para el sector más radical de este país, y acá no tiene que ver ni con izquierdas ni con derechas, porque tanto le apoya Lasso a la fiscal, tanto le apoya Vera a la fiscal, tanto le apoya María Paula Roma a la fiscal desde la extrema derecha, como los señores de la Unidad Popular cuando se trata de referirse a la sentencia en contra de Correa. Yo les pregunto, más allá de la sentencia en contra de Correa, ¿a qué narcotraficante ha logrado sentenciar y encarcelar la señora Salazar? ¿Cuál ha sido el gran golpe en contra del crimen organizado que ha dado la fiscal en los últimos años para ponerle un freno a la delincuencia, al crimen organizado en este país? ¿Cuál ha sido el gran golpe de la fiscalía? Más allá de tener ahora mismo a una cantidad de jueces y de operadores de justicia que sí, que deberían pagar sus culpas si es que se demuestra que actuaron en complicidad con las mafias, que se pudran en la cárcel. A mí no me importa si es Terán o el que sea, pero si les demuestran que operaron en complicidad con las mafias, que se pudran en la cárcel, pero siempre y cuando eso sea probado. Porque lo otro que tenemos es que quienes sí actuaron en complicidad con Norero y con muchos otros narcotraficantes se están beneficiando. Salen, dicen cualquier barbaridad y les dicen, ya, ok, 15 meses de cárcel y ha cumplido como la mitad. Entonces en 7 u 8 meses se van afuera. Eso sí tenemos. Ya, pero no tenemos lo otro. No hay el gran golpe de la fiscalía en estos 5 años en los que ha estado al frente de la fiscalía. No hay ese gran golpe. Entonces, por eso me parece que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que llevar adelante un proceso absolutamente serio, impecable, para darle al país una nueva autoridad que dé la talla, que no la ha dado la señora Salazar. Y hay un post más, que es el que a mí más me inquietó, con respecto de este asunto de la fiscalía y el juicio político, que es un post de autoría de Carlos Vera. Te paso, Meli, porque si no lo vieron, tienen que verlo, porque lo que dice es extremadamente grave. Carlos Vera en su Twitter dijo estos últimos días,
Gane o pierda el juicio político, las consecuencias serán letales para quienes voten por la destitución de la fiscal Diana Salazar. Sigan nomás. Así, abuelo de pájaro, cuando uno se encuentra este tweet, como me pasó a mí el sábado, cuando me compartían la captura, porque Vera me tiene bloqueado en el Twitter, creo que lo hizo pensando más en mi salud que en la de él. Entonces me compartían este tweet y yo el rato que lo vi, lo único que pensé es, bueno, este tipo ¿a quién está amenazando? Esto es una amenaza. Las consecuencias serán letales para quienes voten por la destitución de la fiscal. Sigan nomás. Yo les invito a pensar por un segundo. Si es que el expresidente Correa utilizaría el término letales o letal en un post, refiriéndose así a quienes, por ejemplo, no apoyen el juicio. Correa lo que diría es, si no apoyan el juicio, para los que no apoyen el juicio político a Salazar, las consecuencias serán letales. ¿Se imaginan las cosas que dirían y todo lo que inventarían con respecto de un trino de ese nivel si es que fuera de autoría de Rafael Correa? En este momento a Rafael Correa, personajes como la ministra de Trabajo le estarían abriendo una investigación en fiscalía por el intento de homicidio. Eso pasaría. Pero no, acá como además están revestidos de una impunidad casi oficial, hay gente como este señor que pueden decir lo que les da la gana. Y pueden amenazar incluso a los asambleístas que tienen en sus manos el juicio político en contra de la fiscal y decir que si votan por la censura y destitución de Salazar, para ellos las consecuencias serán letales. Yo pregunto, Vera, que entiendo es muy cercano a Diana Salazar, ¿está siendo mensajero de la fiscal y a través de él la fiscal emitiendo algún tipo de amenaza? Porque esto es una amenaza. No sé cómo lo interpreten ustedes, pero es una amenaza. Las cosas hay que leerlas e interpretarlas tal y como son. Esto es una amenaza. Pero, ya que el que nada debe, nada teme, en esta vida, yo le invito a pensar por un segundo también al señor Vera, ¿qué tan conveniente es que un personaje que maneja tanta información y que está a cargo de la fiscalía sea sometida a un proceso de fiscalización como un juicio político? Para un país como este, por las circunstancias que vive el país, a mí me da la impresión de que lo mejor que le podría pasar a la propia fiscal y a la política de este país es que ella vaya a la asamblea y diga todo lo que tiene que decir, siempre y cuando tenga con qué sostener lo que dice. Y que de paso los asambleístas también expongan y descarguen todo lo que tengan que descargar en contra de la fiscal, para que el país entero sepa en manos de quién ha estado la fiscalía durante los últimos 5 años en el Ecuador. A mí me parece que esta es una oportunidad fantástica, que de lado y lado, las dos partes, la fiscal y sus interpelantes, no deberían desperdiciarla, para decir todo lo que se tienen guardado, y para que el país, de una vez por todas, sepa absolutamente toda la verdad. Yo más bien le veo por ese lado, sin necesidad de querer tomar partido. Si es que hay o no los 70 votos para la censura y destitución de Salazar, a mí en este momento me tiene sin cuidado ya. Me da igual. Si los señores del PSC construyen, no sé qué, han actuado como defensores permanentes
y ahora se suman los de ADN. Claro, obviamente es del tercer gobierno, el de Noboa, que se decide declarar en absoluto apoyo y respaldo a la fiscal. Moreno, Lazo, ahora Noboa, son lo mismo, sería una locura que no lo hagan, si son parte de lo mismo. Da igual si existen o no los 70 votos. Creo que es una gran oportunidad, y dejemos de lado para la fiscal, para los asambleístas, que se digan todo lo que tengan que decir. Es una gran oportunidad para que el país conozca todo lo que ha pasado durante los últimos 5 años y cómo ha sido manejada la fiscalía en manos de la señora Salazar. Lejos de solo los casos que involucran al expresidente Correa, que eso es como el gran mérito que exhibe la señora Salazar y la razón por la cual el MPD, como Lazo y Creo, y la señora Romo, están subidos todavía en la camioneta de apoyo y de respaldo a la fiscal. A mí, les insisto, el juicio político en contra de Salazar me parece que es una oportunidad brillante que tiene el Ecuador, sobre todo para darse cuenta de en manos de quién ha estado la fiscalía durante los últimos años.